Hola Juventud de Fuego, qué alegría saludarles, qué alegría poder conectarnos a través de la virtualidad, qué alegría estar por este lugar y solamente les puedo decir bienvenidos a casa. ¿Qué tal si hacemos una pequeña oración para comenzar el tiempo de alabanza y adoración? Señor Jesús y Padre Celestial, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad durante este tiempo. Gracias porque en medio de la necesidad, en medio de los momentos agradables, tú te has manifestado. Gracias porque nos has enseñado a conectarnos contigo, porque has actuado en cada área de nuestras vidas y porque cada día nos sigues mostrando tu soberanía y tu cuidado. Señor, enséñenos a seguir confiando en usted, a poder estar tranquilos y relajados en tu presencia, confiando y permaneciendo fieles y firmes en tus palabras y en tus promesas. Señor, te entregamos todo lo que somos, nuestros anhelos, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, y oramos creyendo en tus planes y propósitos. Te entregamos este tiempo y te alabamos y te bendecimos porque todo el tiempo tú has sido bueno. Amén y amén. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Vamos a decirle que Él es un Dios magnífico y que merece toda la alabanza y toda la gloria. Magnífico Rey, fuerte Dios, reina Señor en majestad, príncipe de la paz. Eres Señor con autoridad. Magnífico Rey, fuerte Dios, reina Señor en majestad, príncipe de la paz. Eres Señor con autoridad. Hemos venido a proclamar que eres digno, Jesús, pues diste tu vida en la cruz para traer libertad. Magnífico Rey, fuerte Dios, reina Señor en majestad, príncipe de la paz. Eres Señor con autoridad. Hemos venido a proclamar que eres digno, Jesús, pues diste tu vida en la cruz para traer libertad. Los has liberado de la maldad. Cantamos de tu amor y ante el trono de santidad te adoramos hoy. Magnífico Rey, fuerte Dios, reina Señor en majestad, príncipe de la paz. Eres Señor con autoridad. Hemos venido a proclamar que eres digno, Jesús, pues diste tu vida en la cruz para traer libertad. Nos has liberado de la maldad. Cantamos de tu amor y ante el trono de santidad
exaltamos, Señor. Fuerte Dios, príncipe, santo Dios, el gran yo soy. Fuerte Dios, príncipe, santo Dios, el gran yo soy. Fuerte Dios, príncipe, santo Dios, el gran yo soy, el gran yo soy. Hemos venido a proclamar que eres sido Jesús, pues diste tu vida en la cruz para traer libertad. Nos has liberado de la maldad. Cantamos de tu amor y ante tu trono de santidad te adoramos hoy, magnífico Rey. Tú eres un Dios magnífico, Señor. A ti exaltamos hoy. Temible Señor, el mundo conoce tu gloria. Temible Señor, tú estás conmigo. Temible Rey, nos damos para ti. Temible Dios sobre todos los dioses. Temible Señor, el mundo conoce tu gloria.
eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, eres tú. En el Señor encontramos la verdadera respuesta. Él es el único lugar seguro a donde usted y yo podemos estar, iglesia. Mi Dios es refugio, yo no temeré, yo no temeré. Mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, eres tú. Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Eres mi confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú, eres tú. Eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú, eres tú. Eres guía de mi vida, el camino que me da seguridad divina. La respuesta solo eres tú. Esperanza tú me das en
ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro, Señor? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor. ¡Wow! ¡Qué tiempo tan agradable saber que Cristo es nuestra esperanza, es nuestra guía y es nuestro sustento! Agradecemos a la iglesia por su amor, por su generosidad, por su capacidad de dar. De verdad que gracias y mil gracias por todos sus aportes, donaciones durante este tiempo. Oramos para que cada uno de ustedes sea bendecido y prosperado abundantemente en cada área de su vida, pero principalmente para que sean prosperados en el área espiritual. Les recordamos nuestros servicios los miércoles a las 7 de la noche en vivo con el pastor. Es un espacio de verdad muy agradable, muy chévere, diferente, de preguntas, respuestas con temas cotidianos como la familia, el amor, el odio, la ira. Es un espacio diferente, un poco más cercano, y de verdad que les animamos y les invitamos para que se conecten todos los miércoles a las 7 de la noche. Adicional, los últimos miércoles de cada mes tendremos testimonios. No olvidar nuestros cultos los sábados a las 7 de la noche, los domingos a las 10 de la mañana nuestro servicio dominical, y a las 11:15 el culto o la escuela dominical para los niños. Te recordamos nuestras redes sociales que van a aparecer en pantalla: nuestro Facebook, nuestro Instagram y nuestro YouTube. Y bueno, si tienes alguna petición, si eres nuevo y estás en este canal y te parece interesante y quieres conocer y aceptar a Jesús en tu corazón, te invitamos que nos escribas en este número que va a aparecer en pantalla. Y bueno, nuestro mayor anhelo es ser uno en Cristo, es poder reflejar a Cristo en todas nuestras áreas, ser coherentes en nuestra manera de pensar, hablar y actuar. Y de verdad que nuestro mayor deseo es cada día poder ser más como Jesús, poder imitarlo en todo lo que hacemos, lo que pensamos, y que el centro de todo, el fundamento de todo, sea Él. Buenas noches, Juventud de Fuego. Dios les bendiga. Un saludo muy fraternal y muy especial. Espero que en este momento se encuentren muy bien y estén experimentando la gracia, el favor y la bendición de Dios en este tiempo. Quiero compartirles un mensaje, una promesa, una palabra de parte del Señor que se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 125, en el versículo 1. Dice allí la palabra del Señor: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Saben que es normal, es probable, es lógico y entendible que ante estos momentos y ante las diferentes situaciones que venimos atravesando y experimentando en estas últimas semanas, inclusive en estos últimos meses, estemos atravesando o hayamos pasado por dificultades o por situaciones de aflicción. Sin embargo, encontramos una promesa hermosa y maravillosa de parte del Señor. El contexto de esta palabra es muy, muy profundo y muy especial. Está dentro de un contexto que se conoce como los salmos peregrinos o los cánticos graduales. Y en aquella época, cuando se escribe este salmo, los israelitas venían de diferentes ciudades y regiones a la capital, a Jerusalén, donde se encontraba allí el monte de Sión, donde se encontraba en ese momento el arca que tipificaba la presencia de Dios. Y dice que si tú y yo confiamos en el Señor, no importa cuál sea la circunstancia, el contexto, la situación que estemos viviendo o atravesando en este momento, realmente lo importante es que Dios nos da una promesa, y una promesa maravillosa y muy especial. Los que confiamos en el Señor somos como el monte de Sión, que no nos movemos, sino que permanecemos para siempre. Te invito de parte del Señor a que la situación que estés atravesando o experimentando, si te encuentras en el pozo de la desesperación, si te encuentras afligido, enfermo, si te encuentras con adversidades o dificultades, realmente tu confianza no esté depositada en las circunstancias, no esté depositada en lo pasajero, en lo temporal, en la confianza humana,
realmente tu confianza esté puesta y tu confianza esté establecida en el Señor, en Dios. Si lo haces, el Señor cumple lo que dice y sus promesas son reales. Su palabra dice, y con esto finalizo, en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, que las promesas del Señor son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios Padre. Te invito a que podamos depositar nuestra confianza en el Señor y realmente las circunstancias van a cambiar por causa de Dios y no nuestra fe en Dios va a cambiar por causa de las circunstancias. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo, muchas bendiciones, ánimo y adelante. Jesús tiene el control, Él es nuestro monte, nuestra confianza y nuestra fortaleza. Dios les bendiga, Juventud de Fuego. Un abrazo muy fuerte, les extrañamos mucho, una voz de aliento, de fortaleza. Muchas bendiciones, un gran abrazo y que la gracia del Señor siga siendo derramada sobre sus vidas y sus corazones. Bendiciones, un abrazo, hasta pronto. Hola Juventud de Fuego, el Señor les bendiga, deseamos que estén muy bien. También un saludo especial a la iglesia en general que a esta hora también se conecta con nosotros. Quiero citar la palabra en la primera carta del apóstol Pedro, donde dice en el capítulo 5, versículos 6 y 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Me sorprende mucho las palabras del apóstol Pedro, porque al mirar su vida me inspira profundamente cómo Él en su humanidad nos da esperanza. Saben que uno al ver diferentes personajes de la Biblia ve su alto nivel de compromiso, de santidad, y no estoy diciendo que Pedro no lo tuviera, pero Pedro me da un poco más de esperanza, porque Pedro es de esos hombres que comete errores, de esos hombres que está cometiendo una falta para luego cometer la siguiente y no sale de un regaño para entrar en otro. Me llama la atención ver cómo Pedro siempre quiere llevar la delantera y esto hace que cometa muchos errores. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos actuado de la misma manera y queriendo agradar a Dios, queriendo hacer cosas valiosas o importantes para Dios, lo que terminamos finalmente es cometiendo errores y, como decimos aquí, embarrándola una y otra vez? ¿Te identificas de pronto con Pedro en este aspecto? Quiero que miremos algunas situaciones de su vida que nos van a ayudar a entender lo que estoy mencionando. Por ejemplo, en alguna ocasión, Pedro, queriendo impresionar a Jesús, le dice al maestro, le dice: ¿cuántas veces tengo que perdonar a los que me ofenden? ¿7 veces? Él decía esto porque según la ley se permitía solamente 3 veces perdonar a los que causaban ofensas o mal. Y Pedro, queriendo impresionar a Jesús, él dice: no le voy a decir que 3, voy a decirle que 7 veces. Y la respuesta de Jesús pues le dejó sin palabras. Le dice el Señor: Pedro, no solamente 7, sino 70 veces 7. Y esto habla de la generosidad que hay en el corazón del Señor Jesús. Ese sería otro tema. Pero aquí Pedro quería impresionar y realmente lo que se llevó fue una respuesta inesperada. ¿O qué piensan ustedes cuando Jesús despacha a los discípulos en una barca y les dice: adelántense, yo luego los alcanzo? Y cuando ellos están en alta mar, se desata una tormenta. El Señor Jesús se acerca caminando sobre el agua y todos empiezan a gritar: ¡un fantasma, un fantasma! Y Pedro saca valentía y entonces dice: Señor, si eres tú, entonces haz que yo vaya donde tú estás. Y el Señor Jesús le dice: ven, Pedro. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua, pero deja de fijar su mirada en el Señor, empieza a mirar a un lado y al otro, se deja atemorizar por los fuertes vientos, por la tempestad, y se hunde y tiene que decir: Señor, sálvame, que perezco. Y el Señor sí extiende su mano con misericordia, lo levanta, pero también le reprende por su falta de fe. Ahí está Pedro cometiendo una vez más un error. ¿O qué tal cuando él
está al lado de Jesús y Jesús dice, bueno, es necesario que yo dé mi vida, que yo muera para que se cumpla el propósito. Y Pedro le dice, Señor, que no te acontezca tal cosa. Y el Señor Jesús tiene que reprenderle y decirle, apártate de mí, Satanás. Una reprensión bastante fuerte para Pedro. Pedro no terminaba de cometer un error para salir, para fallar en otro. ¿Se acuerdan cuando Jesús está en el aposento con ellos en la última cena? Dice que Jesús se prepara para lavar sus pies y entonces va discípulo tras discípulo, pero cuando llega donde Pedro le dice, Señor, no me laves los pies a mí, no soy digno, no merezco, no lo voy a permitir. Y cuando el Señor Jesús le dice, le explica el por qué es necesario, por qué era importante lavar los pies, que Jesús lavara los pies a sus discípulos, entonces ya Pedro no solamente le dice, bueno, lávame los pies, sino que le dice, las manos, la cabeza, mejor dicho, báñame todo. Y Jesús le dice, no es necesario, con que lave tus pies es suficiente. Pedro cometió muchísimos errores. En los evangelios vemos cómo su deseo de ir siempre adelante, siempre de llevar la delantera, le exponían a hacer cosas indebidas. Tal vez Pedro tenía en su corazón una buena intención, tenía un buen deseo por agradar a Dios. Quizás tan buenos deseos y tan buenas intenciones como las que tú tienes, como las que yo tengo. En nuestro corazón hemos deseado agradar a Dios de muchas maneras y quizás hemos fallado a ese propósito y hemos cometido errores y hemos fallado en ese deseo, en esa intención de agradar a Dios. Pero lo importante aquí es poder llevar a nuestro corazón esos deseos, esas intenciones y poder presentarlas delante del Señor. Pedro estaba seguro de que quería agradar a Dios con su vida. Él se había esforzado, se había esmerado en dar cada paso con convicción, con fe. Cada palabra, cada intención de él hablaba de su anhelo de agradar al Señor. Lamentablemente no estaba consiguiendo ese objetivo, ese resultado. Y eso era una situación para pensar. Qué bueno que en esta noche tú y yo podamos evaluar desde nuestro corazón esos deseos, esa intención que tenemos por agradar a Dios, por ser fieles a Él, por darle lo mejor de nuestra vida, en especial tú que eres joven, darle lo más especial de tu juventud a aquel que merece toda la gloria y toda la honra. Seguramente podemos verlo de una forma más clara en por qué Pedro estaba fallando. Quiero que notes conmigo lo que dice la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 58. Voy a leer la nueva traducción en lenguaje, la traducción en lenguaje actual, que dice de esta manera: Pedro siguió a Jesús desde lejos y llegó hasta el patio del palacio. Allí se sentó con los guardias para no perderse de nada. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio de Caifás, el jefe de los sacerdotes. Allí estaban reunidos los maestros de la ley y los líderes del pueblo. Esto habla un pequeño detalle de qué estaba pasando con Pedro. Después de que Pedro le había asegurado a Jesús que hasta las últimas consecuencias iba a ir con él, que hasta la misma muerte si era necesario, cuando van y toman preso a Jesús en Getsemaní, Pedro y los demás discípulos huyen. Están atemorizados y todos escapan por sus vidas. A Jesús lo llevan preso a la casa de Caifás. Y entonces Pedro, la palabra dice un detalle de Pedro que a mí me conmueve. Dice que Pedro le seguía de lejos. Le seguía de lejos. ¿Por qué seguía de lejos? Porque quizás había temor en su corazón, porque quizás estaba pasando por luchas, por dificultades. Pedro estaba mirando de lejos a su maestro. Y lo que sigue es un poco más conmovedor todavía, porque entonces en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, en el verso 71 dice: Pedro les contestó con más fuerza: ya les dije que no conozco a ese hombre.
que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. En ese momento el gallo cantó por segunda vez y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cantase 2 veces, tú habrías dicho 3 veces que no me conoces. Y Pedro se puso a llorar con mucha tristeza. Esto es tremendo. No solamente Pedro está siguiendo de lejos a Jesús, sino que ya las personas empiezan a identificar y le dicen, tú eres uno de sus discípulos, tú andabas con él, tú eres uno de ellos. A cada una de esas afirmaciones, Pedro empieza a negar y empieza a decir, no lo conozco, pero hay algo en especial que me llama la atención. Pedro maldijo. Él dijo algo así como, maldita sea, yo no lo conozco. Aquí en esta versión me llama la atención cómo lo dice. Él dice, que me castigue Dios si no estoy diciendo la verdad. Eso es algo fuerte. ¿Cuántas veces nos hemos visto en situaciones comprometedoras donde hemos tenido que negar nuestra fe? ¿Te ha pasado? ¿Te has sentido de pronto alguna vez comprometido como lo estuvo Pedro? ¿Por qué estoy tocando este tema? ¿Por qué les digo que Pedro es un personaje que nos llena de esperanza? Porque si miramos otros personajes en las Escrituras, vemos que hay características mucho más valerosas. Voy a hablarles, por ejemplo, de un Daniel. Ustedes se acuerdan, Daniel es caracterizado por ser un hombre fiel. Desde su juventud fue un hombre que estuvo dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. En las Escrituras no encontramos una sola queja, ningún señalamiento, nada que nos hable o ponga en cuestión la integridad de Daniel. Era un hombre completamente íntegro. ¿Qué tal un José? Fue fiel a sus sueños, a pesar de que el sueño no se cumplía y que tuvo que pasar muchas dificultades en su vida. Él fue fiel a esos sueños que recibió de parte de Dios. Y no hasta que estuvo como segundo después del faraón, no cambió su carácter, todo lo contrario, siguió siendo fiel, siguió siendo ese hombre estable. Y no encontramos una queja en contra de José, a pesar de todo lo que vivió, sus dificultades, sus luchas, como ustedes bien lo saben. Vemos hombres ejemplares, difíciles de alcanzar. ¿Qué me dicen de un David que fue llamado a ser rey desde adolescente, pero que tuvo que esperar tantos años hasta ver el cumplimiento y ver cómo él mata al gigante Goliat, ver cómo él empieza a librar batallas en favor del pueblo y empieza a conquistar los reinos que hay alrededor? Y es un hombre que, aunque ha cometido errores, es un hombre valeroso. Pero aquí Pedro, en este episodio, nos está mostrando un cuadro completamente diferente. Es un hombre que tiene miedo, es un hombre que niega su fe, es un hombre que está fallando al propósito hasta este momento. Es algo triste, es algo doloroso, ¿no te parece? Ahora, quiero que miremos este aspecto en la vida de Pedro. Ahora él está solo, está en un momento de prueba, de dificultad. Los que están al lado lo están juzgando, lo están censurando. Él dice, no soy de ellos, maldice, reniega, niega su fe. Pero ahora, cuando el gallo canta la tercera vez, la segunda vez, Pedro llora amargamente. En esta versión dice, y Pedro se puso a llorar con mucha tristeza. Esas lágrimas eran lágrimas de fracaso, esas lágrimas eran lágrimas de culpa, esas lágrimas eran lágrimas que traían a su corazón el recuerdo de que Jesús le había advertido que eso iba a pasar. Y él sentía fracaso. En la versión Reina Valera dice que Pedro lloró amargamente. Quiero esta noche también hablar a tu corazón, amado joven, amada señorita de Dios. ¿Has llorado amargamente por alguno de tus errores, por alguna de tus faltas? Yo he tenido episodios muy tristes donde he tenido que llorar amargamente por causa de mis errores. Pero lo bonito, lo especial de todo esto es lo que viene a continuación. Pedro dice, esto se acabó. Mi vida es un fracaso. Él ya se siente derrotado porque como discípulo no ha cumplido con lo que le prometió a su Señor. Entonces,
Si tú miras el Evangelio de Juan en el capítulo 21, te puedes dar cuenta que Pedro le dice a Juan y a otro de los discípulos, bueno muchachos, esto se acabó. En otras palabras, yo ya la embarré, yo ya no soy digno de ser un discípulo, me voy a hacer lo único que sé hacer. Y le dice a ellos, me voy a pescar. Estos dos discípulos le dicen a Pedro, nosotros también. Es decir, había derrota en sus corazones, porque ya el maestro no estaba, había sido crucificado, había sido muerto el maestro. Entonces ellos se sienten vulnerables y sus errores les hace estar en una condición de desventaja. ¿Te has sentido así alguna vez en tu vida? O tal vez en este momento te sientes como si todo se te hubiera venido encima y no hay respuesta de Dios. Pedro estaba en esa condición y él dijo, esto se acabó, me voy a hacer lo de siempre, lo que hice toda mi vida. Y cuando se van a pescar, están toda la noche echando la red a un lado y al otro, están ahí intentando pescar algo y pasa la noche y no consiguen nada. Desde la playa, cuando ya está amaneciendo, alguien, un personaje que está allí, les grita, muchachos, ¿han pescado algo? Y ellos dicen, nada, no hemos pescado nada. Y desde la playa este hombre con autoridad les dice, tiren las redes a la derecha. Y cuando ellos hacen esto, la red se llena de tal manera que no pueden ni siquiera subir la red a la barca. Lo que tienen que hacer es remolcar la red a la playa. Mientras lo hacen, Juan le dice a Pedro, Pedro, es el Señor. Cuando Pedro lo ve, se pone rápido su ropa y sale nadando rápidamente a la playa a encontrarse con el maestro. Y cuando él llega allí, aunque no lo dice en la palabra, yo me imagino que Pedro llegó con su cabeza mirando al piso, quizás por la vergüenza, quizás por haber fallado. Lo que me llama la atención aquí es que Jesús hace dos cosas. Uno es que ya le tenía preparada una merienda, había un pez en las brasas que él estaba cocinando para Pedro. Y lo segundo es que empieza una entrevista muy personal entre Jesús y Pedro. Lo que Jesús le dice a Pedro es, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, Señor, te amo. Vuelve el Señor y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice a Jesús, Señor, te amo. Y cuando le pregunta la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Pedro inclina su rostro, me imagino yo. Y desde su corazón ya su respuesta es, Señor, tú sabes que te amo. Qué bonito es ver que Jesús le dio un espacio para que Pedro restaurara cada una de las veces que falló al negarle. Él le estaba dando un espacio para sanar su corazón. Y eso significa que para ti y para mí hay esperanza. Y por eso me alegra ver que en la Biblia hay personajes como Pedro que están cometiendo tantos errores y que aún así pueden encontrar esperanza, pueden encontrar respuesta para sus vidas. Eso significa que para ti, que para mí, que para nosotros hay esperanza. Una esperanza llena de amor, llena de misericordia en los brazos del Señor Jesús. Él tiene el deseo de bendecir tu vida. Él tiene el deseo de restaurar tu corazón. Él quiere hacerlo porque esa es su naturaleza, una naturaleza de misericordia. Jesús más adelante le dice a Pedro, Pedro, no te muevas, no hagas nada hasta que venga sobre ti la llenura del Espíritu Santo. Ustedes saben que le había sido dada la promesa a él y a todos los discípulos que Jesús se iría, pero que vendría el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual le iba a guiar a todas las cosas, el cual le iba a acompañar en ese proceso en el cual se iban a adentrar después de que Jesús fuera al cielo. Y fue así como sucedió, y fue así como se presentó. Entonces, qué bueno que en esta noche tú y yo podemos encontrar esperanza. Lo que pasó esa noche en esa playa fue sorprendente, porque Pedro fue confirmado, fue restaurado y fue sanado. La iniciativa fue de Jesús, quien les buscó en la playa. Y esta noche yo me atrevo a decirte,
Jesús está buscándote a ti, está llamándote, no importando cuáles sean los errores que tú y yo hayamos cometido, no importando cuáles sean las faltas que tú y yo hayamos cometido, así como Jesús fue a buscar a Pedro esa noche en la playa, así esta noche el Señor Jesús está buscándote a ti, buscándote a mí, buscándome a mí, para darnos una respuesta de esperanza, de consolación, de libertad. Esta noche es valioso que tú y yo podamos recibir esa respuesta de parte de Él. Para terminar, solo permíteme decir qué sucedió. Después de que Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si le amaba, Pedro recibe instrucciones para que estén unidos, orando, buscando, esperando a que venga la llenura del Espíritu Santo. Y precisamente llega ese momento, cuando están los 120 orando, están arriba en el aposento alto, unánimes, orando al Señor. Dice la palabra que vino el Espíritu Santo y se sintió un gran estruendo y todos recibieron lenguas. Eso fue un evento impresionante, porque cuando sucede esto, estaban celebrando las fiestas y habían judíos de diferentes lugares del mundo y todos llegaron al lugar donde estaban los discípulos, donde se había escuchado ese gran estruendo. Y cuando escuchan que los discípulos están orando en diferentes lenguas y les escuchan hablar en sus lenguas nativas de una forma tan perfecta, ellos se sorprenden y dicen: ¿cómo es posible que estas personas que nunca han salido estén hablando con tanta perfección nuestro idioma? Y les llama mucho la atención. Entonces Pedro toma ese momento importante para predicar el Evangelio. Ya no se esconde, ya no está negando a Jesús, ya no está dando una maldición porque le están diciendo que es uno de los discípulos. Ahora Pedro, que es lleno del Espíritu Santo, se para frente a toda esta multitud para decirles: ustedes mataron al Hijo de Dios. Ustedes deben de arrepentirse y convertirse al Señor. Este mensaje yo lo llamaría un mensaje suicida. Piensen en esto junto conmigo. Si a Jesús lo colgaron de la cruz por decir que era el Hijo de Dios, ahora aquí está Pedro diciendo: ustedes son asesinos porque han matado al Hijo de Dios. No solamente los está culpando de un delito, de homicidas, de asesinos, sino que además les está diciendo: mataron al Hijo de Dios. Entonces, como que una doble razón para que Pedro muriera apedreado. Pero no pasa eso, porque ahora Pedro no está actuando en sus fuerzas. Ahora está el Espíritu Santo de Dios obrando en la vida de Pedro. Y además está tocando, está redarguyendo, está moviendo las entrañas, el corazón de esa multitud que está escuchando el mensaje. Ellos están movidos al arrepentimiento. Y ese día, después de escuchar esta predicación de labios de Pedro, ellos reconocen a Jesús. Qué bonito es ver cómo cambian las circunstancias, cómo cambian las cosas cuando somos sensibles a la dirección que el Señor trae sobre nosotros. Quiero hablarte a ti, amado joven, en este tiempo que necesitas tomar decisiones, que necesitas darle un rumbo, un sentido a tu vida, que no sabes tal vez con quién vas a casarte, que no sabes qué profesión vas a elegir, en qué vas a trabajar en tu vida laboral, a qué vas a dedicar tu destino, si vas a casarte y cuántos hijos vas a tener, o si no quieres casarte pero necesitas definir en qué vas a invertir tu vida. Este es el momento de decisión, y qué bueno que esas decisiones no las tomes en tus fuerzas, sino que sean decisiones bajo la gracia del Espíritu Santo, bajo la dirección, bajo el consejo del Espíritu Santo, así como pasó en la vida de Pedro. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando Pedro empezó a ser dirigido por el Espíritu Santo, su vida, su corazón fue transformado. Pedro ya no era la persona imprudente
que siempre quería tomar la delantera. Dejó de ser esa persona que salía de un error para cometer otro. Ya él no quería impresionar a Jesús con preguntas o con palabras. Ya Pedro estaba en la condición de servir a Jesús, de servir a Dios con todo su corazón, con toda su vida. Y entonces sus palabras están cambiando. Su actitud, su manera de vivir, su manera de pensar están siendo transformadas. Quiero leerles una cita bíblica donde ustedes van a notar la transformación de Pedro. Por ejemplo, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, el verso 8 y 9 dicen de la siguiente manera. Escucha estas palabras. En fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcáis unidos. Sean buenos y humildes. Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. Esto habla de un hombre que está transformado en su carácter. Ya podemos ver que hay madurez, que hay crecimiento, que sus palabras ya no son palabras ligeras. Aunque Pedro cometió más errores, ahora Pedro está siendo transformado. Es un hombre diferente. Qué bueno que tú y yo podamos experimentar lo mismo y que podamos aprender de la misma manera que Pedro lo hizo. Al comienzo estaba citando primera de Pedro, capítulo 5, en el verso 6, porque esto muestra aún más, de una manera más profunda, cómo estaba Pedro en su carácter. Él dice ahora, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Ya Pedro aprendió a humillarse, ya Pedro aprendió a esperar, porque dice, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos va a levantar cuando sea tiempo. La palabra tiempo aquí es kairos, que habla de tiempo de Dios. Ya no era el tiempo de Pedro, y esto nos habla algo muy bonito. Ya no es nuestro tiempo, ya no es nuestras circunstancias, ya no es lo que nos rodea lo que importa. Lo que importa es lo que Dios está obrando en tu vida y en favor de tu vida. Entonces es necesario que tú y yo nos humillemos bajo su poderosa mano de Dios, para que Él en su tiempo, cuando Él considere oportuno, nos dé la respuesta. ¿Cuál es la respuesta que estás esperando de parte de Dios? ¿Cuándo llegará esa respuesta? ¿Cuando tú quieres o cuando es el momento oportuno? Cuando el carácter y la personalidad, cuando nuestro corazón esté capacitado para recibir esa respuesta de Dios. Yo te animo a que esta noche pongas tu vida en las manos de Dios, esperes el tiempo de Dios para que Él te levante, para que Él te responda cuando Él sabe que es su tiempo. Termina diciendo, Pedro, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pedro ya aprendió a confiar en el Señor, aprendió a esperar en el Señor, ya no le importan las circunstancias externas, ahora su vida está en manos de Dios. Y qué bueno que en esta noche tú y yo podamos poner nuestras vidas en las manos de Dios. Permíteme en esta noche orar por ti. Si estás pasando por momentos de prueba, de dificultad, por situaciones difíciles, permíteme orar para que Dios bendiga tu vida. Ahí donde estás, solo cierra tus ojos. Vamos a declarar una palabra de bendición. Señor, en esta noche yo quiero orar por la juventud que está atenta a este mensaje, aún por la iglesia que también está escuchando este mensaje. Pedimos, Señor, que tú seas respuesta a cada circunstancia, por difícil que sea, de manera que podamos ver lo sobrenatural de tu poder trayendo bendición, trayendo respaldo, trayendo paciencia, de manera que podamos esperar esa respuesta que viene de parte de ti. Pero especialmente oramos, Señor, para que tú puedas ayudar a cada joven en esas decisiones determinantes, en esas decisiones importantes de vida que deben tomar. Señor, ¿con quién deben casarse? ¿En qué deben invertir su esfuerzo? ¿En qué deben prepararse? ¿Qué estudiar?
qué fuentes de empleo buscar. Señor, cómo será definido el futuro de sus vidas. Oramos para que por parte de tu Espíritu Santo traigas dirección y traigas consejo, de manera, Señor, que esta sea una generación que pueda levantarse firme en ti. Señor, oramos para que tú quites toda carga por causa de los errores, de las faltas, que toda culpabilidad sea quitada y que en lugar de ello tú puedas traer sanidad, restauración, y en lugar de todo pensamiento que traiga confusión, sobreabunde tu paz. Oramos por bendición a esta juventud, a esta generación. Bendice a Juventud de Fuego, Señor. Bendice nuestra congregación. Bendice Centro de Fe y Esperanza de Pedregal. Pero también bendice la Iglesia Universal. Bendice la Iglesia en Colombia. Oramos, Señor, para que tu paz sea respaldando la obra que has iniciado en medio de nosotros. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Jóvenes, el Señor bendiga sus vidas y les guíe en todo lo que hay de aquí en adelante. Les enviamos un abrazo fuerte. Dios les bendiga. Hasta pronto. Chao.